Hola gente, buenos días. Dios los bendiga a todos. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Hablo de estas pequeñas reflexiones, podemos reflexionar juntos, todos aprendemos de otros de diferentes maneras. Yo de ver cosas he aprendido, de escuchar a otros he aprendido. Y es bueno no guardarse lo que uno ha comprendido para transmitirlo. Y ya comenzamos este mes que siempre recordamos Semana Santa, muchos estarán preparando por el fin de semana largo, otros preparan comprar el huevito, otros comprar el conejo, pero nadie se acuerda del dueño del circo, ¿no? Del dueño de este gran universo. Yo le voy a dar lectura porque muchos piensan que Dios es bueno y qué sé yo, si existe, ya voy a ver qué pasa Mirá, justo estoy enfrente de una avenida, ¿no es cierto? Enfrente de mi casa hay un semáforo y estaba viendo, ahí pasan vehículos a 100 kilómetros, no hay lomo de burro acá. Y pasan a 100 kilómetros y llega a cierto momento que todos frenan. Frenan porque hay un semáforo que les marca, ¿no es cierto? Y ahora con cámaras, peor todavía, ahí frenaron todo, ¿ves? Porque les marca que el semáforo que tienen que frenar, y eso es una regla. Es una regla que podés pasar un semáforo en rojo, que sea una, dos veces, pero le hago recordar a uno de mis hijos que no le fue bien pasando un semáforo en rojo y bueno, hay que sujetarse a reglas. En este mundo hay que sujetarse a reglas. Recién acabo de pagar un impuesto porque es una regla pagar impuestos. O sea, no es algo que me es agradable pagar impuestos. Son impuestos. Me es impuesta necesidad y son algo que ha puesto el hombre, ¿no es cierto? Dios también tiene sus reglas. No quiero extenderte mucho, te puedo dar 1000 ejemplos de las reglas que tenemos que sujetarnos. Vos decís que sos libres, sí, tenemos libertad, pero no pagué los impuestos, vamos a ver cómo te va. No pagué los impuestos de la casa, no como es, no le pagués al carnicero de la esquina, andá a sacarle fiado al carnicero y no le pagués, andá a gastar a trochi mochi como los gobiernos que tuvimos que gastaron a cuesta a diestra y siniestra y después, ¿no es cierto?, vienen para las generaciones venideras. Un gobierno puede ser muy bueno porque regalo, bueno, tenemos en la psiqui acá de tanto que nos sembramos de Eva Duarte, de Eva Duarte de Perón, ¿no? Tenemos ese nombre, qué buena que fue, qué bueno es regalar lo que no es tuyo. Ella regaló lo que no es de ella. El país cuando lo agarraron estaba lleno de oro, lleno de bienestar, lleno de todo, lo agarraron. ¿Y qué hacemos con esto? Y lo regalamos, total. No, tenían que cuidarlo, llegamos a ser una de las potencias mundiales y ahora estamos rateando para subir el riesgo país, ¿no? Bueno, eso te lo hablo aparte, pero nos tenemos que sujetar a reglas y no todos somos iguales, somos todos creados a imagen y semejanza de Dios, con la misma libertad de elegir, con la misma libertad de expresarnos, de todo, ¿no es cierto? Pero Dios ha puesto reglas y las reglas que el primer pacto, si tenés un poquito de conocimiento, está el Antiguo Testamento. Está el Antiguo Testamento que no lo cumplieron. El Antiguo Testamento se formó para un pueblo, Israel, ¿no es cierto?, que no cumplieron, o sea, terminaron Jesucristo en el monte de los Olivos. Eso va a pasar el domingo que viene, en lo que es, en lo que es cronológicamente, ¿no es cierto? Hace ya 2024, 2017 años más o menos que pasó esto. Y Jesús, ¿no es cierto?, estaba
decretando una sentencia sobre un pueblo que nunca se quiso sujetar a cosas muy simples, no te hagas imágenes, diferentes, ¿no es cierto?, mandamientos que terminaron en Jesucristo. Todos los mandamientos terminan en dos nada más: amarás a tu prójimo como a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso terminó, ¿no es cierto?, en eso termina el mandato, en eso termina todas las leyes, todas las 77.000 leyes que hay en Argentina, terminan en eso, pero no se cumplen. ¿Me entendés? No hay un cumplimiento. Así que ¿de qué sirve la ley si no se cumple? Hay cosas muy sencillas que entender. Acá nadie se va a justificar por las obras. Nadie te va a justificar con ser yo soy buena persona, yo le doy de comer a los pobres, yo hice esto, yo hice aquello. Nadie se va a justificar por eso, sino por el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, que Dios envía a su Hijo unigénito, para que todo, te lo voy a leer para que te quede más claro. Está en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, después vamos a leer otra parte, pero está en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y dice así, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesús, la palabra. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que es el arquitecto del universo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, mas la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, Juan el Bautista, sino que diese testimonio de la luz. Él abrió el camino. Era el primo hermano de Jesús, nació 8 meses antes, ¿no es cierto?, y abrió el camino de arrepentimiento, de que se limpiaran de los ídolos. Eso ya lo tenía mamado. Por eso Jesús no habla de la idolatría, ¿no es cierto?, porque le estaba hablando a un pueblo que ya tenía muy claro que los ídolos y todas las imágenes, toda esa porquería, muchas veces tenemos la casa llena de esas porquerías, y en vez de tener un favor de Dios, lo tenemos en contra. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo por él, el mundo estaba, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que lo recibe, que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y fuimos de su gloria. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el testimonio de Juan, que vio. Juan era el más chico de los discípulos, y era el que se recostaba. Dice que cuando Jesús estaba enseñando, él se recostaba en el regazo de Jesús, se ponía así y se dormía muchas veces. Era el más chico, creo que tenía algo de 14, 15 años cuando Jesús estaba predicando. Y era el más chico, y era el que más habla del afecto, porque lo vio como un referente, un padre. Lo vio a Jesús, ¿no es cierto?, lo vivió de cerca. Fue el que estuvo a los pies de la cruz junto con María Magdalena cuando él murió. Fue el único que estuvo en ese lugar de los discípulos. Tenía una relación muy estrecha con Jesús. Pedro en una oportunidad le dice, porque aparentemente era un inservible, era un pendejo, era un pibe que andaba rompiendo por ahí. Y Pedro le dice en una oportunidad: ¿y este qué? Dice: maestro, ¿y este qué hacemos con este? Dice: si yo quiero que él viva hasta que yo venga, ¿qué? Le dijo.
se empezó a rumorear que no iba a morir más nunca Juan, pero sí, le tocó en el año más o menos 70 después de Cristo, con el emperador Domiciano, el que hizo el Coliseo. Domiciano hizo el Coliseo romano y el mariscal Tito, el que barrió, el que se encargó de barrer a Israel, se cumplió la promesa. Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo de Israel y de Israel, ¿no es cierto? La persecución fue impresionante para los judíos y los cristianos mucho más, ¿no es cierto? Y en ese momento el Vespasiano, el emperador Vespasiano, empezó a hacer el Coliseo romano y el mariscal Tito, su hijo, con el otro hijito que tenía, se dedicaron a perfeccionarlo. Y ahí se continuó la persecución a los judíos y mucho más a los creyentes, a los cristianos. Se había hecho una iglesia allá muy grande. Pablo había predicado, en 70 años había predicado todo lo que es Macedonia, todo lo que es Constantinopla, todo lo que es, digamos, lo que es el Imperio Romano, lo que era el Imperio Romano, que después se convirtió en el Sacro Imperio Romano en el año 300 y pico de Constantino. Y ahí de lo que te quiero hablar es de la persecución, porque ahí empezó una persecución impresionante, se desparramaron todos los creyentes, ¿no es cierto? Esa iglesia que comenzó con 120 personas, se desparramó por todo el mundo y se desparramó el evangelio a todo el mundo y así fueron perseguidos. A tal punto que el mariscal Tito Octavio se llamaba el hermano, sí, algo de Octavio, algo por el estilo, no recuerdo bien, fueron los que le decían a los que los atrapaban, a los cristianos, los perseguían, los atrapaban y les preguntaban, si negás tu fe en Cristo, si negás tu fe en Cristo, podés irte. Negame tu fe en Cristo así, yo niego a Jesucristo, ¿no es cierto? Yo no creo en Él, negámelo y te podés ir. Pero si no lo negás, ahí tenés el Coliseo, que están los gladiadores, ¿no es cierto? Los leones, toda la cantidad de... Y era una fiesta para ellos. O sea, el emperador hacía eso, metía a leones, metía a gladiadores, ¿no es cierto? Y metía a todos los cristianos, y ahí los cristianos que iban a hacer adelante de semejante bestialidad. Lo mataban y muchos preferían no negar a Cristo, como sería la convicción que hay que tener en el corazón con Jesucristo, ¿no es cierto? Que no negaban a Cristo y preferían morir antes que negarlo, preferían entrar al Coliseo antes que negarlo. Eso pasó después con Hitler, pasó en la Santa Inquisición. Fíjate cómo los que inauguraron, ¿no es cierto?, Estados Unidos, eran totalmente perseguidos por la fe cristiana, por tener este libro. El que tenía este libro era perseguido. Hitler hacía los montones de Biblia y las quemaba, ¿no es cierto? Fueron perseguidos de tal manera, mucho antes de Hitler y Hitler mucho más, ¿no es cierto? Fueron perseguidos de tal manera que no es cosa fácil reconocer a Dios. Ahora viene fíjate, te hago una pregunta, a mí me ha pasado. Viene, por ejemplo, Navidad. ¡Hoy, feliz Navidad! Están comprando 2 semanas antes, empiezan a comprar y qué sé yo. Pero en la fiesta, en el día 24 a la noche, hablas de Jesús y todo es como echarle un balde de agua fría. No viniste a arruinar la fiesta, boludo. ¿No entendés? Todo es la fiesta. ¿La fiesta en qué? Le estás festejando el cumpleaños a Jesucristo. Eso es lo que estás haciendo. Y no permitís que se hable de Jesús. ¿Me entendés? Entonces hay un rechazo. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Hay un rechazo. Ahora viene Pascua. En una oportunidad fuimos con unos muchachos en Pascua a pescar. Y le digo, ¿alguien sabe lo que es Pascua?
Y se quedaron, ya era un baldazo de agua fría. Así que se los dije, porque es necesario saberlo, es necesario porque va a llegar el tiempo, ya está llegando, el tiempo de tomar una decisión. Tomá una decisión y rápido, porque está llegando el tiempo del levantamiento de la iglesia y de la gran tribulación acá en la tierra. No te imaginás lo que es. Hitler fue Heidi. Es Heidi a comparación del anticristo que se lo va a levantar y el régimen que se va a levantar en la tierra. Y la persecución que va a haber. ¿Qué es lo que te crees que es la marca de la bestia? Que no vas a poder comprar o vender si no tenés esa marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué pensás que es eso? No es juego, no. Por eso te estoy hablando este pequeño bosquejo que espero que te llegue al corazón y empeces a buscar de Dios. Buscar a Dios en el tiempo que pueda ser hallado. Llamarlo en tanto en que esté cerca. Y ahora está con los brazos abiertos, dale. Un día cuando baje el martillo, pasa lo mismo que podés pasar 10.000 veces un semáforo en rojo, pero llega el día, pum, que te llegó la sentencia, te llegó la boleta a la casa, ¿me entendés? Espérate un poquito que se me fue del lugar lo que te quiero leer. Está en el capítulo 15, el verso 18 del libro de San Juan. Y dice así, si el mundo los aborrece, el mundo los aborrecerá. Empieza en el capítulo 15, verso 18. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de esta palabra que yo se lo he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes también lo van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, no conocen a Dios, no conocen al que me envió. Mas todo esto harán porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa con las obras que yo he hecho. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro hombre ha hecho, no tendrían pecado. No tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas los he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios, y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo ya se lo había dicho. Esto le estaba hablando a los discípulos. Vino esa persecución, sigue la persecución y va a volver la persecución antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sabed esto, ¿no es cierto? Que antes, si los aborrecen a ustedes, a mí me aborrecieron primero. Es un aborrecimiento. La otra vuelta escuchaba, voy a ver si te lo cargo después, el mensaje de John F. Kennedy, el gran presidente que tuvo Estados Unidos, ¿no es cierto? El mensaje que dio, un mensaje de paz, un mensaje de armonía, y en ese momento tenían el poder
Rusia todavía estaba, antes de la caída, la Rusia comunista, ¿no es cierto? Estaba en su, más o menos en su auge, de ahí empezó a caer y quedó en nada, porque la política que llevaban no sirvió y quedaron totalmente en la ruina y con hambre, ¿no es cierto? Pero en ese momento podían tomar una decisión de tregua, de paz, de paz. ¿Por qué existen las fronteras? ¿Por qué existe el bien y el mal? ¿Por qué existen las fronteras por qué tengo que tener acá una medianera? Hay una división entre el bien y el mal en la tierra, ¿no es cierto? Una guerra espiritual desde antes de la creación del mundo, que esa no la podemos negar, y está llegando a su final, y nosotros estamos en el medio. Nosotros estamos en el medio y tenemos que tomar decisiones. Ese mensaje de John Kennedy, lo estaba escuchando el otro día, fue impresionante. Y a las grandes potencias, los que manejan el mundo, no les conviene que haya paz, no les conviene que haya buena voluntad, no les conviene absolutamente nada. Por eso, o sea, estamos en la ley del rigor, ¿no es cierto?, donde se creó una primera guerra mundial. Jesucristo habló algo muy, ¿cómo es? Muy enfático, hasta que el pueblo de Israel vuelve a ser nación. El pueblo de Israel dejó de ser nación cuando te estoy hablando de que el mariscal Tito en el año 70 borró a Israel del mapa, ¿no es cierto? Dejaron de ser nación y armaron el Coliseo y empezaron a perseguir a los cristianos y matarlos en ese lugar, porque era un lugar de fiesta. Y fíjate quién está ahora, quién tiene en su poder, que metió antes de la pandemia, metió a Moloch, un ser, ¿no es cierto?, una esfinge inmensa, donde sacrificaban a niños y lo echaban adentro de la boca. El Papa Francisco llevó a Moloch al Coliseo, lo puso ahí, una estatua impresionante de bronce, no sé cuántos kilos tendrá, y lo llevó ahí para que justamente antes que empezara la pandemia, justamente hizo los rituales que hizo demoníaco con toda la gente de acá de la sarta de indios y cosas así. Todas las religiones paganas se juntaron en un solo lugar y eso lo vimos. Lo viste vos, lo veo yo, querés que te lo pase por YouTube. ¿Qué estaba haciendo el supuesto ¿cómo es? Sucesor de Pedro? ¿De dónde Pedro fue papa? Y segundo lugar, ¿qué sucesor de Pedro? Eso es hijo del diablo, es totalmente satánico. Trajo a Moloch a ese lugar. ¿A qué lo trajo? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron sacrificio de niños? ¿En serio? ¿A qué lo trajo? Yo lo vi. La gente lo vio, semejante imagen trajeron adentro del Coliseo, que está dentro del Vaticano, del Estado Vaticano, que mientras mataban 6 millones de judíos, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, en toda esa basura que se armó, todo lo que es Mussolini en España, en Italia, ¿no es cierto?, todo lo que fue el fascismo de Benito Mussolini. Benito Mussolini estaba firmando, ¿no es cierto?, el Tratado Vaticano, ¿no es cierto?, el Tratado Vaticano que le daba al Vaticano, ¿no es cierto?, toda esa zona de Italia, ¿no es cierto?, para volver a ser un Estado independiente. El Tratado de Letrán, buscalo, el Tratado de Letrán, buscalo en Wikipedia, tenemos todas las herramientas, por Dios. Si querés despertar, va a despertar, y si no, seguí durmiendo, que llega la hora. Nos tenemos que sujetar a diferentes cosas, ¿no es cierto? Dios pide muy poquito, muy poquito. Sean sinceros, sincerémonos con Dios, ¿no es cierto? Sincerémonos, arreglemos nuestras cuentas con Dios, no tenés que ir a ningún lugar. Jesucristo lo dijo claramente, cuando le abres al Padre, cerrá la puerta de tu pieza, y, ¿no es cierto?, y ahí adelante del Dios de los espíritus, honralo en espíritu y verdad, arreglá las cuentas que tenés. Disculpa, perdoname, lo único que tenemos que hacer,
no tenemos que hacer gran cosa. ¿Querés bautizarte? Un aliciente más, ¿no es cierto?, de eso. Pero solamente con sincerar nuestro corazón delante de Dios, sí, tengo errores y vos moriste, vos diste tu vida, vos pagaste por mis errores, ¿no es cierto? Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Yo hoy tengo 3 accidentes en las piernas y estoy sano gracias a Dios, camino gracias a Dios, soy sustentado gracias a ese Dios. Así que antes de comprar el huevito y el conejito y todas esas porquerías de no sé de dónde salieron, ¿dónde salió el conejo? ¿De dónde salió el conejito? El huevito de Pascua, como es la guirnalda para el pino. ¿De dónde salieron? Nos llenamos de tradiciones y dejamos de honrar al Dios viviente. Que tengas una muy buena semana, Dios te bendiga y lo mejor para vos, lo mejor para vos.